Queridos todos, queridos estudiantes del MEIA, me da mucho gusto dar la bienvenida aquí a un profesor de Islas Canarias de la Universidad de La Laguna, el profesor Francisco Galante, que es un especialista renombrado de la historia del arte y especialmente en relación con nuestra área. Por primera vez va a dar una clase digital aquí, una serie de clases. Es un poco nuevo para todos nosotros y especialmente para él. Así que me ha parecido el momento de darle las gracias no solamente por su participación en nuestro programa que se inició ya hace un par de años, sino especialmente este año en que ha mostrado tanto compromiso con nuestro programa del MEIA, viniendo desde una zona en realidad segura en esta pandemia, las Islas Canarias, hacia un país en plena crisis de la pandemia. Y quiero decir cuánto apreciamos su participación en nuestro programa, no solamente por su gran especialidad en el tema, sino especialmente por haber vencido estos obstáculos prácticos, emocionales y hasta físicos para participar también este año. Aprovecho también para agradecer mucho a Roger Janssens el facilitar esta visita y el apoyar al profesor Galante durante su estancia aquí. Estoy segura que disfrutarán muchísimo de sus clases como en años pasados y sin más tardar ya les cedo la palabra. Bienvenido, Paco, en Lovaina. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a la directora del MEIA, del máster, la doctora Nadia Lee, por haberme otra vez facilitado la oportunidad de estar pues, un año más en este máster, a Roger Janssens, un gran amigo, un gran colaborador, una persona eficiente, locuaz, una persona que me ha ayudado durante muchos años de estancia temporal en esta universidad. Las clases que voy a impartir, evidentemente para mí suponen una novedad en el sentido de que nunca he dado clases a través de este sistema. Estamos en un tiempo o en tiempos indecisos, en tiempos vacíos, en tiempos que cambian, van a cambiar el mundo, ya nada va a ser lo que era, ni siquiera nosotros mismos, ¿no? Un tiempo en que la telemática pues, se ha impuesto y yo creo que a pesar de los medios facilitados por la telemática en general, que son positivos porque estamos viviendo desde hace algunos años en plena revolución tecnológica, es necesario también entender que el uso excesivo de la telemática puede generar una pérdida de identidad y una globalización innecesaria, ¿no? Pienso desde el punto de vista docente que un ordenador no puede sustituir la palabra de un profesor, que es necesario el contacto continuo y diario en las clases para formar lo que es un grupo en la universidad, que ese contacto sea fluido, que ese contacto sea cercano, que se pueda debatir a través de los contenidos y proponer una reflexión crítica donde podamos crecer todos juntos y no unas clases a través de este medio que, insisto, que es lo único que nos queda desde el punto de vista docente, pero hay que apelar, a pesar de estas circunstancias, ¿no?, apelar a una cuestión que es insustituible en el mundo de la educación, ¿no?, el libro. El libro como fuente teórica, como fuente de reflexión, la literatura que nos acompaña también en estos tiempos vacíos, como decía antes,
La cultura no sana, no nos cura, pero sí nos llena un vacío. Bien, entonces puede ser que este preámbulo fuese innecesario, pero yo creo que el profesor, yo llevo ya 41 años dedicado a la docencia universitaria y creo que tengo al menos la oportunidad, no el derecho, ¿no?, pero sí de establecer o de opinar con base a esta experiencia, ¿no? Las clases que voy a impartir este año en el MEIA tiene una doble funcionalidad, ¿no? Es decir, una doble vertiente, una doble perspectiva, ¿no? Desde un punto de vista, estas clases son grabadas. Ya ustedes saben que previamente se han recomendado una serie de lecturas, que lo que yo voy a decir prácticamente en estas clases son en base o con base a las investigaciones realizadas. Ya lo tienen ustedes en la página Toledo. Era necesario y es necesario todavía, evidentemente, ¿no?, que ustedes consulten detenidamente estas lecturas, que compaginen estas lecturas con estas clases y ya luego, por medio de otros sistemas, desde un despacho en la propia facultad, establecer un debate cercano acerca de los contenidos de estas clases, ¿no? Unos contenidos que van a abordar, son quizás pretenciosos, ya veré hasta dónde puedo llegar, ¿no? Siempre los proyectos hay que trazarlos a gran escala para alcanzar algo menor. Van a abordar desde 1500 hasta la actualidad, trazando pues distintos puentes temporales como también espaciales, ¿no? Se va a dar una prioridad, evidentemente, en estos 5 o 6 siglos, ¿no?, pues a abordar el estudio cultural, plástico, artístico, arquitectónico en los Países Bajos, su relación con el mundo hispano, su relación con ambientes también latinoamericanos, dedicado, evidentemente, orientado a las bases propias a las directrices propias del MEIA, y luego pues concluir con uno de los temas que yo pienso que están en boga, están en la actualidad, ¿no? La relación del arte con el medio ambiente, porque pienso que en definitiva que esta pandemia pues nos está destrozando a todos, ¿no? Pero creo que antes que la pandemia ha existido un animal muy peligroso en el planeta, ¿no?, que es el hombre. El hombre poco a poco está destruyendo el planeta, ha destruido el planeta, y en este sentido vamos a ver cómo algunos artistas mucho antes pensaron en conservar este planeta desde el punto de vista de la intervención artística, de la intervención arquitectónica, estableciendo un grado de igualdad entre arquitectura y paisaje, entre arquitectura y naturaleza. Bien, entonces empezamos ya con los contenidos de las clases, y vamos a hablar, ya que estamos en este hermosísimo lugar, en Lovaina, un lugar al que llevo frecuentando desde hace más de 25 años, ¿no?, por diversas circunstancias, primero desde el punto de vista de la investigación, luego desde el punto de vista de la docencia, y vamos a hablar de cómo eran los antiguos Países Bajos en torno a 1500, ¿no? Porque hoy conocemos los Países Bajos como algo, pues algo peculiar, que sí lo es, ¿no?, evidentemente, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista artístico, pero hay un pasado al que nos debemos remontar, y ese pasado pues puede explicar la situación en aquel momento, en 1500, ¿no?, donde los Países Bajos era una superpotencia, nada que ver con lo que es hoy desde el punto de vista de la configuración
territorial, de la configuración física del territorio, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy Bélgica es un país muy pequeño, prácticamente es como Galicia en España, ¿no? Un país muy pequeño, pero que los Países Bajos en la actualidad se conocen o se entienden como Luxemburgo, Holanda y Bélgica, estos son los Países Bajos, ¿no? Pero en el pasado no muy lejano, así no eran los Países Bajos, ¿no? Los antiguos Países Bajos en torno a 1500 era una superpotencia, era un estado, más que un estado, era un imperio. Eso se puede llamar, se puede aplicar ese concepto, un imperio que estaba, pues como se ve en el gráfico, como se ve en este mapa, que estaba prácticamente ocupando gran parte de Europa. Se extendía ese imperio desde el río Somme, en Francia, en el sur de Francia, hasta el Rin, ¿no? En Alemania. Prácticamente eso era la ocupación territorial del imperio, pero el imperio era mucho más allá, iba más allá, ¿no? Tengamos en cuenta de que estamos hablando de 1500, es un momento para todo el mundo, para toda Europa, de una transformación social, una transformación económica. Se había descubierto pocos años antes el mundo americano, el nuevo continente, y ahora los Países Bajos tienen una importancia en el contexto europeo extraordinaria, ¿no? Yo creo que no solamente el desarrollo económico y cultural, sino también los lazos dinásticos y políticos establecidos, por ejemplo, con España, supusieron en su momento que los antiguos Países Bajos fuesen como un macrocosmos, ¿no? Era como un gran imperio donde se iban a trazar nuevas rutas económicas, tanto territoriales como marítimas, ¿no? Ya existía una ruta económica antes de 1500, que era la ruta del Mediterráneo, pero a partir de ahora se traza otra ruta económica donde España va a actuar de transición en esa ruta hacia la extensión económica de los Países Bajos hacia otras zonas de Europa, ¿no? Aquí en rojo está señalado lo que eran los Países Bajos, en rayado es el influjo económico y cultural de los Países Bajos y prácticamente vemos que es pues, un gran imperio que ocupaba prácticamente gran parte de Europa, como dije antes, desde Francia hasta Alemania, ¿no? Un imperio que luego estuvo en ese momento desglosado en ducados, condados, principados, marquesados, cada uno de ellos con su autonomía relativa propia, pero sí que fue importante ese desglose para establecer o para determinar, mejor dicho, que había como una especie de conexiones culturales, a veces entre ellos, y de diferencias también culturales, lo que va a explicar en un futuro no muy lejano las diferencias existentes en la actualidad, ¿no? Entre una parte en la actualidad valona, mucho más vinculada al mundo cultural francés, y una parte flamenca que es muy más independiente y alejado a la tradición francófona. Era un dominio tal que hay un documento cartográfico que está a nuestra izquierda, está este documento, que fue trazado, una carta gráfica que fue trazada por Eisinger, un austriaco, en torno a 1583, creo recordar, ¿no? Donde establece o dibuja a los Países Bajos con la figura de un león, ¿no? Es la metáfora de dominio político, de dominio cultural, de dominio económico,
que tenían los Países Bajos en ese momento. Esta carta fue realizada cuando se desarrollaba la guerra de los 80 años, ¿no? Y fue previa esta carta al declive de los Países Bajos, un declive que fue constatado en 1585, cuando el condado de Holanda cierra las esclusas y prácticamente vamos a ver, las rutas marítimas y toda la navegación que partía desde el río Escalda en Amberes quedan prácticamente obstruidas, ¿no? Por tanto, se puede resumir, debemos resumir, que hay un periodo de esplendor que gira en torno a 1500 hasta 1585, cuando es el declive de los antiguos Países Bajos, ¿no? Decía antes que había una ruta ya fijada, ¿no? Una ruta marítima, una ruta marítima continental, que era la ruta del Mediterráneo, una ruta interior, pero luego, en torno a 1508, 1510, se desarrollan otras rutas marítimas que tienen una importancia extraordinaria, ¿no? Una importancia extraordinaria que suponen la apertura al mundo de los Países Bajos. Esa ruta marítima primero va a las islas portuguesas de Madeira y Azores, luego van a las Islas Canarias para posteriormente desarrollarse una ruta que gira en torno al continente americano, una vez ya conquistado, como decíamos antes, que va a Santo Tomé y luego a las costas brasileñas, ¿no? Bien, esa ruta marítima se potencia, se desarrolla fundamentalmente por el comercio del azúcar. El comercio del azúcar, que ya advertiremos cómo se generó, cómo se potenció, cómo se benefició los Países Bajos de esa exportación, y eso conllevó en su momento que esa apertura al mundo económica, esa apertura al mundo de poderío político, incluso tanto poder tuvo económico y que las islas portuguesas, Madeira y Azores, eran denominadas en ese momento islas flamencas, no islas portuguesas, dado el poderío que ejerció los neerlandeses sobre ese territorio. Y eso generó que ese esplendor económico fuese aparejado, fuese también coadyuvado por la existencia de una economía, o mejor dicho, por la potenciación de una quizás se escucha mejor de esta manera, por la potenciación de una idea que va a tener un desarrollo o una importancia crucial, ¿no? Tengamos en cuenta de que la cultura y el arte evidentemente siempre está pegada a la economía. Allí donde hay un desarrollo económico, hay un desarrollo cultural. Eso pasaba antes y también ocurre ahora, ¿no? Pero en torno a 1500 hay que tener en cuenta de que fue paralelo el auge económico al desarrollo artístico. Y esto sí que conviene resaltarlo para que se observe cómo esta gran potencia se abrió al mundo no desde el punto de vista lógicamente económico, político, sino al mismo tiempo cultural a través del arte. En este sentido, yo creo que es evidente que hay como un condado que tiene mayor relevancia en torno a 1500 en los antiguos Países Bajos. Este condado es el condado de Brabante, ¿no?
Un condado cuya capital administrativa, sin duda alguna, lo sigue siendo, ¿no? Es Bruselas, pero la capital económica, la capital del desarrollo incluso artístico, digo por acumulación, no por calidad, fue Amberes, ¿no? Porque desde Amberes, desde el puerto del río Escalda, prácticamente se exportaba mucho arte, una ingente cantidad de piezas de excelente o excelsa calidad, como fueron pinturas, esculturas, retablos, miniaturas, objetos de platería, tapices, en definitiva, un sinfín de objetos que fueron primordiales para entender cómo el arte flamenco, por acepción se entendía como flamenco, ya diré ya luego cómo se entiende flamenco una cosa que no es flamenca, que es brabanzona, porque Flandes ocupa otro lugar en el norte de los antiguos Países Bajos. Ahora va a tener el arte pues, un desarrollo espectacular. Jamás en la historia europea ha tenido un imperio, una nación, un poder tan espectacular del arte como lo tuvo los antiguos Países Bajos en torno a 1500, ¿no? La ciudad que ejerció ese pletórico poder desde el punto de vista del desarrollo de las vías continentales y marítimas fue Amberes. No quiero decir con ello que en Amberes solamente se hiciera arte, no. En Amberes, evidentemente, se exportaba el arte hacia los territorios ignotos, hacia los confines del mundo. Pero todo el arte, los centros de producción, tenían en ese momento como tres focos culturales. Bruselas, Malinas, donde radicaba el arzobispado, y Amberes. Eso fue en torno a 1500, pero como todos sabemos, antes de 1500 hubo otros lugares de los antiguos Países Bajos, no con tanto esplendor como ahora, que sí ejercieron una calidad o un dominio notable en la producción artística, como fue el caso, por ejemplo, de Brujas, sobre todo, Gante, Kortrijk, Lovaina, Lille también, Arras, lugares que en definitiva ocuparon, entre otros, un capítulo especial en la producción artística. Pero es ahora, en torno a 1500, cuando estas tres ciudades que he citado, Bruselas, Malinas y Amberes, especialmente Amberes, tienen un poderío hegemónico en la producción artística europea. Amberes tuvo tal poderío económico que en apenas 40 años quintuplicó su población. Y eso obedece a un dato, a un hecho, a un fenómeno. Hubo una revolución económica, hubo una revolución cultural y artistas de casi toda Europa, genoveses sobre todo, ¿no? Se establecieron en Amberes, al igual que en otros sitios, insisto, pero sobre todo en Amberes. Y allí se regularon a través de los llamados gremios artísticos, talleres que proliferaron en el ejercicio del arte. Fundamentalmente, lo que más se exportaba por las posibles dimensiones adecuadas para trasladar, para zarpar, eran esculturas, pero evidentemente la producción artística era abismal. Vemos aquí a nuestra izquierda un grabado a madera. Está este documento importante está en el Rijksmuseum de Holanda, ¿no? Donde se ve la ciudad de Amberes, donde se ve unas filacterias que hacen alusión, portada por unos ángeles, que hacen alusión a la gloria de Amberes en este momento, y luego el río Escalda, en primer término, cómo está prácticamente repleto de embarcaciones, ¿no?
Y luego, a nuestra izquierda, una imagen del trazado de la ciudad. También se ve, evidentemente, el río Escalda en la parte superior. El trazado de la ciudad no es un trazado que corresponda a un trazado, vamos a llamarle renacentista, sino es un trazado que tiene las vías del tejido viario que confluye en la Grote Mar, en la Plaza Mayor, y luego una ciudad amurallada, como era propio de todas las ciudades portuarias europeas en ese momento para defenderse de los posibles ataques piráticos, y luego esta construcción que sí tiene una forma, vamos a llamarle, vinculada con la arquitectura militar italiana, donde esta es una imagen ya de los años 80 del siglo XVI, y se ve perfectamente que ya desde el punto de vista al menos arquitectónico, urbano, bueno, se van asimilando las nuevas ideas clasicistas del mundo mediterráneo. Y aquí conviene hacer una alusión, ¿no? Es decir, hay como dos renacimientos en Europa, ¿no? Un renacimiento primero que fue el renacimiento del 400 y el 500 en Florencia y Roma, donde el mundo se regía a través de la razón, de las ideas medievalistas se pasan a un mundo nuevo, ¿no? Plasmada en aquella imagen del hombre desnudo, del hombre de Leonardo, ¿no? Rodeado por un círculo y un cuadrado que hace alusión a las matemáticas y a la belleza. Y luego, por el contrario, hay otro renacimiento en el norte de Europa, ¿no? Un renacimiento que poco tiene que ver con ese renacimiento del Mediterráneo. Hablo de renacimiento cultural y económico de los Países Bajos que supusieron pues, un nuevo modelo artístico en relación con el que se estaba desarrollando en Italia, ¿no? En Italia, ustedes saben perfectamente que se desarrolló un gusto, vamos a llamarle laico, un gusto por lo profano. Sin embargo, en el mundo, en el entorno, en el ambiente de los Países Bajos, todavía siguió predominando una temática, una iconografía de carácter religioso. Y eso creo que tiene su explicación. Esa singularidad se explica por la fundación de un movimiento en el siglo XIV, que es el movimiento de la devotio moderna, fundado por Gerhard Groth, que luego va a dar lugar a diversos textos donde se alaba la vida de Cristo, fundamentalmente, y el texto quizás que tuvo una mayor resonancia fue el de Tomás a Kempis, ¿no? Un texto que incluso desde el punto de vista artístico mantiene esas singularidades, aquí lo ven a la izquierda, con esos adornos coloridos que tienen correlación con los textos que en ese momento se estaban editando en otros lugares de Europa. Bien, estos textos tuvieron una influencia en las mentalidades de los habitantes de los Países Bajos. Es cierto que los Países Bajos tuvieron como dije antes, un gran esplendor y sobre todo Amberes, dije antes que ese esplendor urbano a través de la economía pues se desarrolló, se capitalizó con la creación no solamente de un entorno comercial adecuado, se reglamentó la infraestructura del río Escalda, sino que además aparecieron en toda la costa de los antiguos Países Bajos 21 nuevos puertos, con lo cual eso quiere decir que la relación con el exterior estaba asegurada evidentemente por ese carácter comercial de los antiguos Países Bajos. Pero otra cosa son las mentalidades, los grupos de población. Los grupos de población
evidentemente fuertemente jerarquizado desde un punto de vista que había un campesinado muy dominante que produjo que esos textos tuviesen una gran aceptación. Una gran aceptación, y eso fue la base, vamos a llamarle doctrinaria, no solamente de un ideario cristiano, sino también supuso los textos argumentales para unas formas de hacer artísticas, unas iconografías que estaban vinculadas fundamentalmente con el ciclo del nacimiento y muerte de Cristo. Claro, esto aparentemente pues supone una oposición con ese ideal clásico italiano. Por eso se apela, se denomina que esa iconografía religiosa desarrollada en los antiguos Países Bajos en pleno siglo XVI, insisto de nuevo, en pleno siglo XVI, obedezca a un nuevo modelo artístico. Y ese modelo artístico se conoce con el nombre de modelo nórdico. Un modelo nórdico que poco tiene que ver con el modelo clásico que se estaba desarrollando en otras latitudes europeas. Y esa iconografía, ya hemos contextualizado desde el punto de vista económico, cultural, político, a los antiguos Países Bajos, y ahora, ya que hemos visto la base doctrinaria de esas manifestaciones plásticas, vamos a ver cómo es el arte que se produce en este momento. Pero claro, cuando apelamos al arte producido en los antiguos Países Bajos a partir de 1500, hay una cuestión que debemos tener presente. El peso que tuvieron previamente, en el siglo XV, fundamentalmente, ¿no?, los llamados primitivos flamencos. Y sobre todo un artista, Roger van der Weyden. Roger van der Weyden, un artista excepcional. Y hay piezas célebres de Roger van der Weyden que fue un motivo de inspiración para los artistas del siglo XVI en los antiguos Países Bajos. Pero no solamente Roger van der Weyden, también hay que anotar la influencia que tuvieron los grabados, ¿no? Ya mencionaré luego a un grabador, Martin Schönhauer, ¿no?, que tuvo también una repercusión en los nuevos grabados del siglo XVI, abiertos al buril o bien en madera, por otro magnífico grabador, Lucas van Leyden. Bien, vamos a ver primero el influjo que tuvo van der Weyden. Todos conocemos este magnífica obra que se conserva en el museo de Viena, ¿no?, la crucifixión de Roger van der Weyden. Y hay una serie de cuestiones que van a incidir en el arte de los Países Bajos del siglo XVI. Primero, a nivel iconográfico, que es fundamental, el tema de la crucifixión. El tema de la crucifixión es fundamental para entender la nueva escultura que se produce ya desde finales del XV en los antiguos Países Bajos y que van a tener una repercusión extraordinaria, como luego intentaré observarles. Y luego también el tratamiento. El tratamiento vamos a llamarle formal, ¿no? El tratamiento vamos a llamarle muy expresivo, que se ve claramente en este rostro, una expresividad elocuente, y luego el tratamiento de los drapeados, ¿no? Esos drapeados que son angulosos, resolutivos, agitados en la parte inferior y que van a tener un eco favorable en el arte producido en el siglo XVI. Vamos a ver entonces obras de grabadores posteriores a van der Weyden, en este caso de Martin Schönhauer,
a esta izquierda, otra vez de nuevo el tema de la crucifixión. Nótese cómo aquí en los brazos de Cristo a nivel formal quedan prácticamente a la horizontal del tablasonium, ligeramente arqueado. Hay una rotación de las piernas. Esto va a ser fundamental para el nuevo tema cristológico desarrollado en 1500 a partir, en los Países Bajos. Y luego esto es posterior de Lucas van Leyden, ya del siglo XVI, donde la posición de Cristo, de los brazos, es prácticamente similar. Y la rotación, aquí hay un giro, lo ven aquí claramente, hacia la derecha del rostro, mientras que aquí esa rotación no se observa con claridad. Sí es pertinente que los mechones estén en tirabuzones, que va a ser una característica de la iconografía cristológica desarrollada en los antiguos Países Bajos en este tiempo. Y esta iconografía cristológica tiene, desde mi punto de vista, una obra, yo pienso que singular, ¿no? El tema más tratado en la iconografía cristiana es el tema de la cruz. El tema de la cruz es el tema por excelencia. Y si nosotros todavía, aún, ¿no?, vemos las iglesias de toda Bélgica en la actualidad, vemos que la crucifixión, a veces la cruz sola con Cristo o bien formando un calvario, junto con Juan y con María, ocupa un lugar relevante. Son imágenes espectaculares, como es el caso que estamos viendo en pantalla, que es el crucifijo de la Colegiata de San Pedro en Lovaina, ¿no? Vemos aquí, nuevamente, los brazos casi en la misma posición que hemos visto anteriormente. Vemos la rotación de las piernas, pero vemos cómo esas cruces monumentales, cruces lanceoladas porque terminan de esta manera, con este tema decorativo, que se decoran a veces con símbolos eucarísticos o bien con los padres de la Iglesia. En este caso, situado en el trascoro, cómo penden desde lugares privilegiados en los espacios religiosos, en este caso en la Colegiata de San Pedro, situado sobre el trascoro. Allí, un espacio donde convergen todas las perspectivas visuales. Todas las perspectivas visuales, cuando uno entra en ese espacio, en los espacios religiosos, en las iglesias belgas, en la actualidad, vemos que, evidentemente, la crucifixión ocupa un lugar privilegiado. Y este tema, este ejemplo, es un ejemplo capital, porque deriva de Van der Weyden, sobre todo en la resolución del paño de pureza, o perosonium, ¿no? Pero al mismo tiempo propone el escultor un nuevo modelo iconográfico. Y este modelo iconográfico, desde el punto de vista de la iconografía cristológica, va a ser fundamental. El autor de esta imagen es Jan Bormann. Está atribuido Bormann o Borremann, un linaje, una familia de grandes escultores que tuvieron pues, una resonancia espectacular, y a partir de este ejemplo se crea un prototipo. Este es el modelo para modificar, trastocar, con base a los grabados de Martin Schönhauer, con base también a las influencias de Roger van der Weyden, una nueva tipología cristológica. Esta nueva tipología cristológica se basa claramente, este es un ejemplo, una imagen más detallada. Ven aquí la imagen de Cristo con esos brazos ya ligeramente más levantados, un estudio anatómico donde se señala la caja torácica, el abdomen, la pierna en rotación interna, un cierto embaramiento, el paño de pudor, que está muy relacionado con esos pliegues longitudinales con Roger van der Weyden,
Y esos asuntos que hemos hablado antes, de la gran magnitud, de la gran consideración, de la gran impetuosidad donde aparecen estos crucifijos flamencos. Fue tanta la repercusión de este modelo de Bormann, posiblemente, Bormann o Bornemann, posiblemente está atribuido, no es una investigación totalmente definitiva, pero sí tiene muchos visos de verosimilitud. Tiene luego pues una serie de crucifijos, pueden ser de Bormann, no, quizás también de su entorno, de su escuela, o también puede ser un influjo de su modelo. Estudiaremos en una de las clases un modelo espectacular, que es el Cristo de la Laguna, flamenco, que está en Canarias. Ya diré por qué llegó a Canarias, pero en este caso vamos a hablar de un Cristo muy parecido al de Lovaina, que está en Birmingham, en la iglesia de St. Chad's, con lo cual es un ejemplo de cómo, un caso de cómo el arte flamenco o bien se exportó a distintos lugares o bien cuando llegó a esos lugares de destino tuvo una reflexión crítica por parte de los artistas que habitaban en esos lugares, ¿no? Eso ocurrió perfectamente, por ejemplo, en España. Artistas flamencos instalados en España tuvieron una gran repercusión y se habla, incluso un término ya desfasado, pero se habla todavía de él, de un arte hispano-flamenco, es decir, del influjo del arte flamenco en otros territorios. Bien, el tema de la cruz es uno, ese tema de la cruz, el cristológico, es un tema iconográfico que deviene de aquellas lecturas que habíamos indicado. Luego, otro tema es el tema de la piedad. El tema de la piedad he escogido también otra obra de Royan van der Weyden, un tema que luego se desarrolla en el arte flamenco, en la escultura y en la pintura, bajo la denominación de llanto sobre Cristo muerto, que es un tema también que tuvo un desarrollo espectacular. Y este asunto iconográfico tiene, aquí está lo que señalaba antes también para el caso de la crucifixión del mismo autor, de van der Weyden, esos gestos dramáticos, ese detalle, esa minuciosidad, ese gusto por la anatomía, ¿no? por la simultaneidad de los colores, por la composición, por el estudio del detalle, como era propio en el arte de los primitivos flamencos. Bien, y esa piedad, ese tema de la piedad, luego tiene un desarrollo, no solamente en la pintura flamenca, sino también en la escultura flamenca. Y ese tema de la piedad, evidentemente, habla de Cristo, lógicamente, ¿no? Habla de cómo María acoge en los brazos, en sus brazos, el cuerpo de Cristo ya fallecido, ¿no? Bien, en este caso, la piedad en los Países Bajos se desarrolla fundamentalmente desde dos, vamos a llamarles, tipologías formales. Una, con el cuerpo casi muy recto y los pies yertos, lo ven aquí, y el manto de María que acoge el cuerpo de Cristo, con este elemento, el brazo caído como el último aliento de vida. Y anterior a esta iconografía es el tema de la Mater Dolorosa, ¿no? La piedad. Anterior a esta iconografía, una iconografía que se desarrolla en los antiguos Países Bajos, sobre todo en el norte, en Alemania, en la Renania, donde el cuerpo de Cristo es prácticamente un cuerpo con una composición casi circular. No, esta composición es mucho más lineal a esta composición circular anterior. Hay una igualdad en este aliento de vida, en el brazo que se ve aquí, y en este es mucho más expresivo. Y vean que la figura de Cristo queda empequeñecida en relación
con la figura de la madre. La figura de la madre, eso trata también las lecturas iconográficas a las que antes hice referencia. La figura de la madre queda rotundamente formulada a través de un manto que cubre la imagen de Cristo, como dije antes, muy reducida. Bien, posiblemente esto nos apele a que después, es decir, hay como un ciclo de la muerte que nos remite, en este caso, al nacimiento. Cristo se convierte en niño. Cristo es protegido por la madre, por un cuerpo pequeño, quebradizo, casi expresionista. Yo creo que todo este arte que surgió en Alemania desde el medievo, porque esto prácticamente, este gabán, esta túnica, tiene relación con las túnicas, con los gabanes que usaban las monjas de los conventos alemanes, tienen una relación con el arte expresionista. No es un arte figurativo la figura de Cristo, es una figura descoyuntada, es una figura distorsionada, es una figura no agónica, sino ya una figura muerta, y los pies generan o determinan esa decrepitud del cuerpo, ¿no? En el caso contrario, como dije antes, es una iconografía más tardía que proviene de esa iconografía que dije antes, desarrollada en el mundo de los Países Bajos, del llanto sobre Cristo muerto. Es decir, de momento entonces tenemos dos temas fundamentales que se desarrollan en los Países Bajos. Crucifixiones, o bien Cristo solo con la cruz, o bien con el Calvario, piedades, como la que ya hemos visto, hemos puesto los antecedentes, y otro tema que va a tener un gran esplendor en este momento es el tema de Cristo sentado sobre la piedra fría, donde temáticamente Cristo, se expresa la figura de Cristo sentado sobre la piedra de Gólgota, esperando a ser crucificado. Esta iconografía tuvo en los Países Bajos un espectacular desarrollo. De tal manera incluso que se advierten distintas escuelas con base a los nudos que atan las manos. Depende del anudamiento, pues los especialistas en el tema se atreven a aventurar, a afirmar si pertenecen a Amberes, si pertenecen a Lovaina, si pertenecen a otra escuela. Lo cierto es que al margen de estas cuestiones, que puede ser interesante, pero solamente desde el punto de vista formal, y el análisis formal es necesario en el arte, pero no es exclusivo del arte, es decir, no solamente con el análisis formal se está haciendo arte, el arte implica una lectura antropológica que va mucho más allá, el arte explica, o el arte se debe explicar no solamente por lo que dice la imagen, sino por lo que está detrás de la imagen. De esa manera podemos quizás desarrollar lecturas mucho más positivas o de lecturas mucho más precisas de lo que es el arte en sí mismo. Este es otro ejemplo del Cristo sentado sobre la piedra fría, que tiene luego un desarrollo en España bajo otras denominaciones, que es el Cristo de Dolores y entre el Cristo de los Grillos, hay muchísimas denominaciones. Bien, y luego otro asunto iconográfico, ¿no? Otro asunto iconográfico extraordinario. Prácticamente hemos ido de la crucifixión, de la muerte al nacimiento, a la inversa, ¿no? Y es el tema muy desarrollado en los antiguos Países Bajos, que es la Santa Ana triple o trinitaria. Primero, vamos a analizar la obra desde el punto de vista de lo que vemos, ¿no? En este caso hay tres figuras, que es Santa Ana, la madre de la Virgen, Santa Ana es la mayor, la Virgen, y luego el niño
el niño Jesús, que está pues, en el regazo de su madre, pero cogiendo, en este caso, uvas, un símbolo eucarístico, es decir, ya está relacionando el nacimiento con la muerte a través de esta obra, y al mismo tiempo es Santa Ana la que le enseña al niño las lecturas adecuadas, las lecturas del Nuevo Testamento. Bien, ¿por qué este tema? ¿Por qué se desarrolla en los antiguos Países Bajos este tema y que va a tener, insisto, un desarrollo espectacular? Se exportan imágenes de Santa Ana prácticamente a todas las latitudes del universo. Este ejemplo, hay una iglesia muy importante en los Países Bajos, aquella persona que quiera ver imágenes medievales, imágenes de este tiempo, no medievales, imágenes de este periodo. Hay una iglesia en una población, de la iglesia de San Leonardo, en Sotleu, una iglesia cuyas imágenes durante la guerra se fueron custodiadas en la cripta de la iglesia y por eso han sobrevivido, ¿no? Esta Santa Ana Triple pertenece a esa iglesia y hay una escuela que lo va a desarrollar dentro de aquellos 3 focos culturales que hemos citado. Recuerden, Amberes, Bruselas y Malinas. Bien, este tipo de esculturas tiene un desarrollo espectacular fundamentalmente en Amberes. Hemos hablado de lo que vemos. Vamos a hablar ahora de los procedimientos formales de Amberes que están en oposición o en diferenciación, mejor dicho, con los de Bruselas. Y al mismo tiempo tenemos que analizar esta imagen desde el punto de vista, vamos a llamarle, de las mentalidades. Es decir, si vemos la imagen, tenemos aquí que el drapeado, recuerden lo que dije de Royan van der Weyden, el drapeado es muy anguloso, muy metálico, muy quebrado. Los pies, lo ven aquí, los pies de la figura, de una de las figuras, sobresalen. Esto también nos puede aludir a la moda de la época. Vean, por ejemplo, todos estos pliegues que tienen como dije antes, una especie de zigzagamientos que no tienen nada que ver con los pliegues que se usan en Bruselas. Bien, esto es Amberes. Inequívocamente, este rasgo formal es Amberes. Pero ¿por qué se desarrolla todo esto desde el punto de vista de las mentalidades? Por el predominio de los ambientes rurales, la tradición materna, la tradición familiar, el concepto de la familia. La mater familias ya la hemos visto en la piedad, pero esta es la transmisión del conocimiento desde la abuela a la hija y la hija a su hijo. La transmisión del conocimiento de las generaciones. ¿Qué es lo que le transmite? Le transmite lo que está escrito en el libro sagrado. Le transmite a Cristo que Cristo, en este caso, son uvas, pueden ser piñas, pueden ser símbolos eucarísticos que ya nos anuncia, que ya el artista preconiza. Esos símbolos eucarísticos están relacionados con la muerte de Cristo. Por tanto, hay una relación entre nacimiento y muerte. Hay una relación entre el concepto de la familia. Todo esto es lo que, evidentemente, enriquece las formulaciones de un arte, vamos a llamarle pletórico, un arte que tuvo una aceptación ejemplar. Se hacen este tipo de iconografías en distintos formatos. También hay que ver el tema de los formatos para las exportaciones. En general, también se exportan esculturas de gran tamaño, evidentemente, ¿no? Pero en general se hacen esculturas de pequeño tamaño y se adaptan a unas cajas, ya hablaremos de este tema, para que sea el traslado mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más seguro, ¿no? Son las llamadas esculturas de viaje. Bien, entonces,
Vemos, hemos visto escultura de Amberes, hemos visto pues, diversas cuestiones relacionadas con el mundo de las artes, y cada uno de estos focos culturales, insisto de nuevo, Amberes, Malinas y Bruselas, se especializan. Pero cuidado con esta cuestión, ¿no? Es decir, se especializan en temas iconográficos, en asuntos iconográficos. Hay distinciones formales, pero también los artistas se agrupan en gremios. Y las esculturas, al agruparse en gremios, pasan como un control de calidad. Un control de calidad, como hoy podemos ver, con muchos productos, ¿no? Y ese control de calidad implica que las esculturas se graben con una marca. Por ejemplo, las esculturas de Amberes, tienen la marca de las manos, que ha sido popularizada y banalizada hasta en chocolates. Ya diremos de dónde viene esa marca de las manos. O bien la marca del castillo de Amberes. Las esculturas de Bruselas con un punzón, o las esculturas de Malinas con otra marca singular. Pero además de marcas, que eso no quiere decir que las que no tengan marcas no tienen calidad, también se vulnera ese control, porque es un negocio. Evidentemente hay esculturas de gran calidad que no tienen marcas y viceversa. Pero también hay una colaboración de escultores. A lo mejor en Bruselas están especializados algunos escultores en policromar y otros en Amberes están realizados, por ejemplo, en hacer cajas de retablos. Y eso ha llevado a la confusión de la autoría de los retablos. No la autoría de una personalidad artística determinada, sino de la escuela. A lo mejor en la caja del retablo se ven la marca de las manos y se dice que ese retablo es de Amberes. No es así. Puede ser que las esculturas sean de Bruselas y que la caja del retablo sea de Amberes y que solamente se hayan asignado con la huella la caja. Son entonces a veces productos de colaboración entre artistas. Pero los artistas también de Amberes, Bruselas, Malinas, se cualifican en la producción artística. Por ejemplo, en Malinas hacen pequeñas figuras. Esta es una escultura de Malinas. Es pequeña figura, muy pequeña. Petit malinens se llama. Muy pequeña. Este es el reverso de la figura. Una figura, siempre las figuras flamencas de este momento son en ligero contraposto, es decir, con la cadera ligeramente ladeada, la cabeza ligeramente también, la forma facial almendrada, y son pequeñas esculturas y también se especializan en niños Jesús desnudos, que luego tienen una gran repercusión, estos niños Jesús desnudos, en el mundo, por ejemplo, mexicano. Se produce en el siglo XVII y XVIII muchos Jesús desnudos, influenciados por estos niños Jesús provenientes de los Países Bajos, o también en España. También en Malinas se especializaron en objetos de metal, campanas, grandes campanas para torres, o bien pequeñas campanas para uso litúrgico. Bien, hacemos aquí un descanso breve de 10 minutos para seguir con esta lección.
Bien, vamos a retomar la lección que habíamos comenzado acerca de los Países Bajos. Ya luego al final haré una especie de resumen, de conclusión de las cuestiones que quizás pueden ser más interesantes de cara a estas lecciones del máster. Y luego también, a partir de ese resumen, pues procurar prospeccionar los asuntos derivados de esta lección con relación a las siguientes lecciones, ¿no? Bien, hemos hablado de los antiguos Países Bajos en torno a 1500, hemos hablado de temas, vamos a llamarle de base ideológica, de base doctrinaria, ¿no? Como fueron aquellos textos, aquella Devotio Moderna, fundada por los padres seculares por los padres regulares de San Agustín, Gerald Groth en 1400, 1360, Tomás A. Kempis. Esto hay que tenerlo muy presente para entender el arte, después de aquella contextualización económica, cultural y política a la que hemos hecho referencia, ¿no? Hemos hablado de pintura, hemos hablado de grabados, hemos hablado también de escuelas, las más importantes, que no se entienda que cuando me pronuncio en el sentido de que los focos culturales y de producción artística más importantes en torno a 1500 sean o fueron Bruselas, Malinas y Amberes, no se crea que solamente aquí, en estos lugares, se produce arte. Se produce arte también con menor medida o en menor medida en los centros anteriores a 1500 que tuvieron un gran protagonismo, como Brujas, ya lo dije, Gante, también Lovaina. Hay un maestro excepcional, el maestro estudiado hace mucho tiempo por un gran investigador, Krapp, que hizo un estudio de todas las esculturas en Lovaina. Otras escuelas de Courtrai, como dije antes, y otros lugares donde también, evidentemente, se desarrolla arte, ¿no? Y hay, temáticamente, no lo olvidemos, una referencia inequívoca, irrefutable, al ciclo del nacimiento y muerte de Cristo. Es decir, es una temática cristológica. Eso también se plantea a nivel general. Eso no quiere decir que no se realicen esculturas a diferentes advocaciones que aquí tuvieron en los antiguos Países Bajos una gran predilección. Es el ejemplo, por ejemplo, de Santa Bárbara o otras santas. Pero, evidentemente, es el tema cristológico el que predomina. Y hay una producción extraordinaria de retablos. Esta producción de retablos, fundamentalmente, se lleva a cabo en el siglo XVI en Amberes. Y para ello es necesario, sin duda alguna, una publicación fundamental, ya realizada desde hace algún tiempo por el que fuera director del Museo Mayer van der Berg en Amberes, Hans Neudorp, y todavía, habiéndose publicado pues, importantes artículos o libros acerca de los retablos flamencos del siglo XVI, esta publicación que aparece aquí en pantalla, los retablos de Antwerp en el siglo XVI, de Hans Neudorf, es una referencia fundamental, ¿no? Los retablos, la temática, igualmente, siguen haciendo alusión a la vida de Cristo, ¿no? Los retablos tienen es una máquina artística, ¿no? Una máquina donde no solamente
hay esculturas, sino hay esculturas ensambladas en un espacio determinado. Por tanto, desde ese punto de vista son arquitecturas en miniatura. Y luego también los retablos, las alas del retablo se cierran y, como vemos en este caso, las alas en el anverso son pinturas y cuando se cierran se convierten en otras pinturas grises opacas llamadas grisallas, con lo cual es una especie de un arte total, un arte muy complejo, un arte donde la destreza, la habilidad del artista es fundamental. Y en los retablos, hay retablos en general donde era necesaria la colaboración artística. Tengamos en cuenta de que aquí hay pinturas, en este caso en concreto, ¿no? En casi todos los retablos también, pero también hay esculturas. Hay escultores que no son pintores y pintores que no son escultores, o pueden haber pintores escultores. Y pueden haber lugares que se especializan en cajas. La caja es el soporte. Esta sería la caja. Esta sería la caja. En este caso, la caja tiene caja, luego tiene las alas laterales que se cierran y luego la predela, que a veces también se puede cerrar, ¿no? También es la predela cerrada. Bien, entonces, los retablos tienen una configuración singular, un ejercicio laborioso singular, ¿no? Los retablos se dividen, como ustedes saben, en calles. Estas son calles. En este caso se tratan de calles, 3 calles, y luego cada una de las calles se llama, o sea, está estructurada, mejor dicho, en cajas. Esta sería una caja, esta sería la caja mayor, otra caja, y vean que cada una de las cajas tiene como elementos arquitectónicos, a lo que antes hacía referencia. Es decir, son como tracerías, lacerías, que luego las figuras son pequeñas, se elaboran, son muy pequeñas y se encajan. Se encajan apoyándose, aquí evidentemente no se puede observar, se apoyan en unas bases con el objeto de elevar las perspectivas de la figura. Hay estructuras, como estas esculturas apoyadas en peanas, se cubren en doseletes, hay elementos de filigrana y hay toda una alusión, evidentemente, en este caso, al nacimiento y vida de Cristo. Sería interesante, evidentemente, analizar cada una de las calles, pero esto no es ahora, cada una de las cajas, mejor dicho, pero esto no es ahora necesario, ¿no? Lo que sí también aparecen son este tipo de retablos que están embarcados por una especie de un remate sinuoso. Y llamo la atención sobre esto porque eso fue estudiado en el siglo XIX, este tipo de cajas, por un historiador flamenco, Moró, y a este tipo de retablos que aparecen con esas molduras se le llama el estilo Moró. Hay una serie de retablos del estilo Moró, numerosos. El último que localicé fue en Pensilvania, con lo cual estamos hablando de cómo incluso los retablos, que son grandes máquinas y era difícil el ejercicio de trasladarlo, pues había ese interés por el arte flamenco, pero no solamente interés, sino también había un interés comercial. A veces el arte se utilizaba como un trueque de ese negocio, ¿no?, de ese intercambio comercial, pero ese estilo, esos retablos estilo Moró, que están datados ya avanzados del siglo XVI, el primero de ellos está en Canarias, que ya lo veremos en la clase siguiente, ¿no? Es un retablo magnífico, precioso, datado en torno al primer cuarto del siglo XVI, en torno a 1525, cuando estos retablos en general del estilo Moró son
clasificados cronológicamente en torno a 1540, 1550, en general, ¿no? Bien, el mundo de los retablos es un mundo, el estudio de los retablos, ¿no? Es un mundo apasionante, ¿no? Es un mundo apasionante porque hay una integración de las artes, hay una interacción de las artes, hay una participación colectiva de artistas en general. También puede haber retablos que lo hayan hecho un solo artista. No es muy común, no es muy común. Y luego, en estos retablos, y era una cuestión que se puede no solamente hacer referencia al ámbito de los retablos, sino también al ámbito de la cultura flamenca, ¿no? En general, ¿no? O del arte flamenco en general. No tanto la pintura del siglo XVI, que no es una pintura que, vamos a ver, que no es anónima, que está documentada. No ocurre así con la escultura y con los retablos, ni con los crucifijos. En general, son piezas anónimas. Y esto es lógico. Digo en general. Esto es lógico porque si depende de talleres, en los talleres, cuando hablamos de talleres, el máximo número de estudiantes, de aprendices en un taller eran 15 y estaban tutelados por un maestro. El maestro era el que tenía importancia, pero el maestro no siempre hacía todas las obras de su taller, las hacían sus aprendices. Por eso a veces aparecen firmados en las obras tal artista, el nombre del maestro y taller, tal artista y taller, porque se ve alguna diferencia de factura entre obras personales y obras, vamos a llamarle, grupales, donde participan todo el taller. Y al ser una labor activa, muy activa, tengamos en cuenta, por poner un ejemplo banal, ¿no? Se hacían tantas esculturas en Amberes en el siglo XVI como muñecas Barbie hace poco en los talleres de muñecas que se expedían a todo el mundo. Es decir, era intensísimo el trabajo. Esto no supone un impedimento, un obstáculo, para que existan obras firmadas, obras con autoría propia. Hay un escultor, Jan van Steffensweer, que solía, de forma casi invariable, firmar las obras. Hay otros escultores que a veces se le conocen por el nombre de las siglas. Por ejemplo, Jan van Slot, por el nombre de su lugar natalicio, en este caso. Ponían J-E y se ha deducido que es Slot. No obstante, es el mundo de las autorías en la escultura sobre todo, y en los retablos también, evidentemente, es una cuestión pues muy compleja y muy difícil de analizar, ¿no? El autor que más sabiduría, más conocimiento tiene acerca de esto es, como he dicho antes, Jan Hans Nieuwdorp. Igual ocurre con los tapices, es decir, estamos hablando de todas las artes, cómo se hacían artes, todas las artes en general. Los tapices, hay tapices, evidentemente, tejidos en Amberes, pero yo creo que los tapices más elegantes son aquellos que se tejen en Bruselas. Y aquí la temática cambia, se modifica, y es lógico, porque los tapices están destinados fundamentalmente no para una advocación popular, sino fundamentalmente están destinados para el goce, para el placer de algún noble, de algunas personas de élites, o bien reyes, duques o condados, con los cuales estoy hablando de que los temas pueden ser profanos, o bien temas que aluden a coronaciones imperiales. Es decir, que no tienen tanta vinculación en general la temática de los tapices
con la temática de las artes restantes. Esto también no es un problema para encontrarnos tapices brillantes, tapices bien logrados, que hagan referencia al tema principal del arte flamenco en estos tiempos, la vida y el nacimiento de Cristo. Bien, hemos hablado de grabados, hemos hablado de pinturas, hemos hablado de esculturas, hemos hablado de retablos y ahora vamos a hablar de arquitectura. Hemos hablado también incluso de la imagen urbana de algunas ciudades, cuando antes me referí a Amberes y la analicé ligeramente, brevemente, desde el punto de vista de la estructura, vamos a llamarle viaria, del tejido de la red viaria, ¿no? Bien, todo arte, toda manifestación artística supone un proceso o un elemento de identidad. Es decir, es un elemento identitario. No vale o no tiene sentido comparar magnitudes, proporciones o imágenes que pueden ser más elocuentes que otras para explicar que esa imagen tiene mayor grandeza que la otra. No es el caso, ¿no? El arte tiene un nivel antropológico. El arte se basa en la experiencia. Y el arte explica a la comunidad de individuos. El arte explica, como la cultura, a la propia identidad de un territorio. Tengamos en cuenta que la imagen más identificativa de las artes, porque es una imagen visible, una imagen que está al alcance de todos, me refiero, es una imagen que cotidianamente la estamos viendo, es la imagen urbana. Es decir, salimos a la calle y vemos arte. Todo es arte. El arte no son simplemente imágenes. El arte son imágenes que nos hablan. Porque las piedras, incluso las piedras ensambladas, como pueden ser en estas casas, son elocuentes. Estas piedras nos hablan. Tengamos en cuenta que esto es una imagen Brujas. Puede ser cualquier ciudad. Bien, vamos a hablar de esa arquitectura. En este caso, no es arquitectura de Brabante. Brujas no está en Brabante, está en Flandes. Esto sí es Flandes, pero poca diferencia hay entre, bueno, hay matices diferenciales entre esta arquitectura flamenca con una arquitectura, vamos a llamarle brabanzona, de Brabante. Pocas diferencias. Hay diferencias, a lo mejor, en los materiales utilizados, pero las referencias más importantes son, yo pienso que, igualitarias. Supongamos cómo era, esto se hace, esta hilera de casas, algunas de ellas tienen mucha vinculación con España, un sistema, ya hablaremos de eso, tiene estas arquitecturas, son aproximadamente de 1560. Supongamos que en 1560 estudiemos otros territorios. Esto es imposible que estas imágenes sean las identitarias de Florencia, de Roma, incluso de cualquier zona de España o de cualquier otra latitud europea, o incluso del mundo americano. Imposible. La arquitectura nos habla de un lugar. La imagen urbana nos habla entonces de un lugar. Y la imagen urbana quiere decir que arraiga en las mentalidades de los individuos. Y ya luego explicaré de qué manera arraiga esa imagen de la arquitectura, vamos a llamarle no popular, vamos a llamarle una arquitectura doméstica, una arquitectura urbana. Bien, una imagen
unas arquitecturas, unas casas, que como vemos en la imagen, está caracterizada por esos frontones escalonados. Esto lo podemos ver en cualquier lugar, o bien de Flandes, o bien de Brabante, o en cualquier lugar, vamos a llamarle del norte, de la mitad norte de Bélgica. Y luego, estos rasgos distintivos, que nos hablan ya de una arquitectura mucho más elaborada del siglo XVI, estos remates curvos que están aquí, pero luego vean esto, son ventanas que se llaman ventanas cruciformes, son ventanas estrechas, con la parte de arriba unos ventanillos, que es la misma línea, separada por una especie de dos trazos en forma de cruz. De ahí el nombre de cruciforme. Y luego vemos ventanas cruciformes y se reitera el lenguaje. Arriba, en el cuerpo superior, cuerpo inferior. Y se elevan en esta especie de frontón y como remate, lo vemos aquí, el espinazo que sirve para unir las dos alas del edificio. Vemos que muchas de esas imágenes arquitectónicas tienen en la parte exterior una especie de unos hierros que sirven para trabar los tablazones de madera del interior. Esto es un sistema que se lleva a cabo gradualmente desde el siglo XIV, XV, XVI, especialmente en el XVI, y luego el uso singular del ladrillo. El ladrillo, que puede tener dos tonalidades, en este caso vemos que solamente existe una tonalidad rojiza. El ladrillo, los materiales siempre están en vinculación con las canteras más cercanas. Evidentemente no puede ser, desde ese punto de vista, una casa igual en Brujas que igual en Lovaina, porque los materiales, las canterías más cercanas de Lovaina, se usan otro tipo de ladrillos. Y ese tipo de ladrillos en Lovaina tienen dos contrastes, un color más claro y un color más rojizo. Lo que se ha venido a denominar construir a la manera brabanzona. Con lo cual, aunque en realidad la sistematización, los elementos formales, los elementos identificativos, como las ventanas cruciformes, sean igualitarias, hay también diferencias entre Flandes y entre Brabante, y no digamos ya entre la parte de Valonia. Incluso cerca de canteras, porque no solamente es ladrillo rojo, sino también canteras donde habían pues un ladrillo mucho más oscuro, un ladrillo mucho más ennegrecido, cerca de Lieja, donde se utilizan esos elementos también para la casa. Es decir, lo que quiero llegar es que hay una arquitectura que es netamente diferenciadora con otros territorios, con otras latitudes, identifican a un lugar y además los materiales cualifican a esa arquitectura con base a su adscripción, a su integración en el territorio. Bien, esa arquitectura, estamos hablando de 1560, bien, es una arquitectura gótica tardía. Sí, 1560. Es decir, que estamos hablando ya en pleno, vamos a llamarle en pleno marco del Renacimiento en Europa. Ya hemos dicho la diferencia que existe entre ese marco ambiental europeo con el marco que existe en los Países Bajos. Ya explicamos las razones. Pero cuidado, ¿por qué arraiga tanto? ¿Por qué las ciudades flamencas que sufrieron muchísimo en la Guerra Mundial, fueron arrasadas? Lovaina es un caso concreto, ¿no? Espectacular, se arrasó por completo. Pero son reconstruidas. Y la reconstrucción de la ciudad es siguiendo el modelo primitivo, el modelo identificativo, el modelo brabanzón o el modelo flamenco.
Brujas, eso hay una ciudad encantadora, pero es una ciudad inglesa. Es decir, ha sido restaurada por ingleses. Fue restaurada por ingleses, siguiendo ese modelo de la arquitectura primigenia. Lovaina, la torre que remata a nuestra biblioteca, con esa estructura de Los Ángeles, Los Ángeles es una estructura decorativa a base de rombos, es una imitación de la Giralda de Sevilla, con lo cual hay una equivalencia, hay una rememoración de lugares, pero siguiendo, adaptándola, mejor dicho, a ese proceso de vinculación con el lugar. Una arquitectura gótico tardía, en pleno Renacimiento. Esto no es muy normal en otros ambientes. O, por ejemplo donde se observa claramente también ese apego a la tradición, es en Lovaina. Lovaina, que desde el punto de vista urbano tiene un tejido, vamos a llamarle circunvalatorio, es decir, una trama urbana que estaba rodeada por murallas. Hay testigos todavía en la actualidad, testigos me refiero, elementos en el suelo que indican dónde estaban situadas la muralla. Algunos restos de muralla está en el parque de San Donato, en el parque municipal, en el pequeño parque. Esas estructuras de una ciudad amurallada es fiel a esa tradición que existía en gran parte de Europa, pero hay un edificio que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Es decir, y nos habla también de muchas cosas, ¿no? Es decir, lo que es una plaza mayor, ¿no? En neerlandés, perdón por la pronunciación, la Grote Markt, ¿no? Que se diferencia de manera sustancial con la Oude Markt. La Oude Markt era una plaza, vamos a llamarle de mercado, con edificios maravillosos, espectacular. Unos edificios donde se observa una tipología de arquitecturas siguiendo la manera brabanzona, muy encomiable. Pero quizás donde se expresa esa tradición y ese apego a la identidad es en la Grote Markt, ¿no? La Grote Markt está presidida me refiero, rodeada por 3 edificios importantes, ¿no? La Colegiata de San Pedro, una magnífica iglesia, hablo en esencia, en raíz gótica. El ayuntamiento, que es el que vemos el ábside en la imagen, en la iglesia de la Colegiata, el ábside de la Colegiata, y luego a nuestra izquierda, el ayuntamiento, ¿no? Un ayuntamiento que es de los edificios más bellísimos, no de Flandes. Yo creo que desde mi punto de vista es el ayuntamiento más bello del mundo. O sea, yo no conozco todo el mundo, ya quisiera, ¿no? Pero sí conozco gran parte del mundo y nunca he visto un edificio civil tan importante, ¿no? Un edificio que se empezó en 1349, creo que fue. Se tardó unos 30 años en construirse. Hubo 2 arquitectos iniciales que dejaron las obras por fallecimiento, y el arquitecto último, y yo pienso que hay que mencionar con letras mayúsculas, es Layens, ¿no? Que fue quien determinó el ayuntamiento, porque existía un plan previo para construir un ayuntamiento similar al de Bruselas. Y si ustedes observan, si no tienen tiempo, a pesar de la prohibición de movilidad, pues en Bruselas tenemos un ayuntamiento también en la Plaza Mayor, una Plaza Mayor espectacular, la de Bruselas, maravillosa, pero ese ayuntamiento tiene una sola torre, ¿no? Es decir, no está
no está debidamente jerarquizado. Y fue el plan inicial, el proyecto inicial, era construir un ayuntamiento similar al de Bruselas, desde el punto de vista, vamos a llamarle, estructural. Pero a Lyons se le ocurrió rematarla con torres octogonales equilibradas, ¿no? Con lo cual forma una imagen agraciada, es como un relicario arquitectónico, con una serie de figuras, está abarrotada de figuras que son personajes cívicos, es decir, pertenecen al mundo cívico, bien condes de Brabante, también con sus protectores y también con imágenes sagradas, cada imagen con sus apoyadas en sus peanas, con esa maraña decorativa, cubiertas por doseletes, son estructuras góticas, con esas buhardillas en el techo de pizarra y ese equilibrio con base a torres octogonales. La referencia al octógono es una referencia religiosa. Es una referencia, el octógono es el símbolo de la resurrección, con lo cual ya se está asociando lo cívico con lo religioso. Ya vemos también esa imagen identitaria. Pero al mismo tiempo existe en este lado un edificio, bueno, que ha sido muy remodelado, excesivamente remodelado, creo yo, que es el edificio de la Mesa Redonda, convertido ahora en un hotel, pero que antes existía ahí una crucifixión, un calvario de Royen van der Weyden, que ahora se encuentra en el Escorial, en Madrid, y vemos cómo en una plaza mayor se reúne, se concentra los edificios simbólicos del poder. Iglesia, poder religioso, ayuntamiento, poder civil. No es regular el trazado de la plaza porque el terreno no es regular. Es decir, cuando digo que no es regular, me refiero a que no son las plazas mayores que vamos a ver en el mundo americano, que son regulares, y que esas plazas mayores determinan el crecimiento de la ciudad. Aquí no es eso. Es el tejido viario el que determina que en el centro de la ciudad estén esos edificios. De tal manera que estos edificios tan arraigados en la actualidad, tan personalizados con la imagen, son nuevos. Nuevos en el sentido de que en el siglo XIX, siguiendo esa fiebre, ese efecto de reconstruir, con la idea de mejorar, fue una idea seguida desde el punto de vista teórico por Viollet-le-Duc, en la reestructuración de los edificios góticos, pues sufrieron no solamente estos espacios una remodelación, sino que la Gran Guerra produjo, como dije antes, pues un devastamiento total de Lovaina. Tanto los edificios de la Haute-Mar como la Grote Markt, así como la biblioteca, la gran biblioteca de nuestra universidad, quedó asolada, quedó destrozada. Y fue reconstruida, en el caso de la biblioteca, incluso aportando muchos colegios europeos y americanos dinero para su reconstrucción. Pueden observar en los sillares de la parte baja del edificio el nombre de los colegios que aportaron dinero, cantidades económicas para la reconstrucción. Y lo que quiero decir es que en otras latitudes este tipo de reconstrucciones quizás no se hubiesen llevado a cabo siguiendo la imagen, vamos a llamarle, originaria. ¿Puede ser eso, puede estar desvinculado con el sentido de la modernidad arquitectónica? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo respuesta para eso. Hay arquitectos y críticos de arte
que opinan que los edificios actuales, incluso reconstruidos, deben tener una imagen actual integrada con esas zonas urbanas. A mí me interesa mucho esta parte también, esa lectura de la arquitectura, ¿no? Y yo creo que en Lovaina había un museo, el Museo Van der Kellen Mertens, ¿no? El museo municipal, que luego fue prolongado, fue agrandado con un proyecto de un arquitecto moderno, y me parece que ese edificio está debidamente integrado en el espacio urbano, ¿no? Es decir, para esto evidentemente hay pronunciamientos que pueden ser divergentes, ¿no? Pero creo que en definitiva, esa no reinvención, sino recuperar la imagen para integrarla, yo pienso que eso está muy aceptado incluso en las mentalidades actuales. Claro, entonces, hemos visto cómo en las artes, ¿no? También no me gusta diferenciar entre arte y arquitectura. Me parece que eso puede ser desde una perspectiva historiográfica del pasado quizás mucho más acertada, ¿no? Mucho más desarrollada, pero yo pienso que la arquitectura es también un arte, ¿no? Es un arte visual, en definitiva, ¿no? Se requiere evidentemente de otras técnicas, pero cualquier manifestación artística requiere de técnicas especializadas, ¿no? Y hemos visto que en la escultura, pues hay crucifijos góticos tardíos del siglo XVI, hemos visto Santa Anas Trinitarias, también desarrolladas en el siglo XVI, pero creo que en la arquitectura, todavía el apego a la tradición es mucho mayor, mucho mayor. Hablo en los Países Bajos, porque se puede hablar de una arquitectura renacentista en los Países Bajos. Tenemos que esperar hasta los años 60 del siglo XVI, 1560 aproximadamente, cuando un arquitecto, Floris de Brienne, hace este magnífico edificio, el Ayuntamiento de Amberes. Y aquí, aunque se observa mal, un edificio, ¿lo ven? Aquí hay una hilera una zona baja almohadillada, siguiendo un ideal clasicista, una logia en cuerpo bajo, es un almohadillado rústico, no pétreo, con dos cuerpos de edificio, dos hileras, retranqueadas las laterales, adelantada la central. Es un edificio evidentemente renacentista. Y aquí, esto es el edificio en origen como un grabado de la época, ¿no? Bueno, un grabado del 19. Luego, este es el edificio actual, y aquí hay una imagen, no se observa bien, que se observa un soldado romano, Silvio Bravo. Silvio Bravo, que tiene alza sobre la mano otra mano. Hay una leyenda que en la Edad Media Amberes estaba asolada por una epidemia, por una crisis total. La gente se moría de hambre y se creía que bajo las aguas del río Escalda había un fantasma, un animal fantasmagórico que estaba produciendo ese declive de la ciudad. Y fue Silvio Bravo quien se sumergió en las aguas del río Escalda, batalló con el animal y alzó entonces victorioso la mano del animal. Esa mano es lo que se ha convertido en símbolo de Amberes, en uno de los símbolos de Amberes. Y es lo que antes había sugerido, que constituían una de las imágenes identitarias de la escultura para signar. Bien. Por último, hablando de Lovaina, hay también un edificio renacentista extraordinario,
extraordinario. En un lugar de la ciudad estratégico. Está en la Nansestraat, era la calle, la vía que unía Lovaina con Namur, un lugar importante desde el punto de vista económico, cerca de una de las murallas que rodeaba la ciudad, y el clérigo Peter Van Dale, originario de Amberes, hablaremos de él porque tiene mucha relación con Canarias, es una de las familias que va a Canarias, construye un edificio para estudiantes de teología y derecho naturales, natilicios de Amberes o de Alos, de donde él también fue clérigo de ese lugar, ¿no? Bien, aquí se combina esa tradición brabanzona en la arquitectura con una introducción leve pero fundamental a la nueva arquitectura clasicista. Es un edificio muy importante, quizás de los edificios civiles más importantes del siglo XVI en los antiguos Países Bajos. Ven que tienen una estructura longitudinal, es decir, viaria, ¿no? Con esa especie de materiales que antes dije que son brabanzones. Vea, ladrillo rojo, tonos más claros, aquí combinados, aquí también. Esas ventanas cruciformes a la que hice referencia, esa división de una cornisa en dos hileras de vanos ligeramente adaptadas. Digo ligeramente porque la parte de allá pertenecía a un personaje noble de la ciudad, que fue alcalde de la ciudad, ya lo citaré cuando hablemos de Canarias, y bueno, se agrandó el edificio en esa dirección. Pero aquí, en la clase de hoy, lo que me interesa resaltar es que este edificio, lo ven aquí claramente, tienen en la portada acceso, también construida en los años 60 del siglo XVI, esto es clásico, esto es clasicista, es lo que se dice en la arquitectura clasicista, una fachada alántico, una fachada adelantada, donde hay una portada flanqueada por columnas cilíndricas, un frontón triangular, luego hay otro cuerpo superior, que hay un frontón semicircular, lo ven claramente, el frontón triangular, el frontón semicircular, y luego un cuerpo de remate, ¿no? Esto es, evidentemente, una estructura que no tiene nada que ver con la arquitectura brabanzona tradicional, sí tiene que ver el resto del edificio, incluso la parte posterior, un edificio que ha tenido muchísimas finalidades, fue incluso taller de mujeres, fue caballería para el ejército, luego se restauró, creo que en el año 2004, obtuvo un premio de restauración, el premio de Europa Nostra, a la mejor restauración llevada a cabo en edificios públicos, y es un edificio que pertenece a nuestra universidad, a la Universidad de Lovaina, ¿no? Un edificio que con esto se puede resumir y se puede finalizar esta clase para relacionarla con la expansión de los Países Bajos a partir del siglo XVI, siguiendo esas rutas atlánticas a las que al inicio de clase hacía referencia. Cualquier duda, van leyendo, si no han leído, por favor, los materiales que se han ubicado en la página Toledo, y ya luego habrán clases en directo, clases, me refiero en directo, no presenciales, sino en directo a través del ordenador, donde tendrán que haber leído y haber escuchado esta intervención, haber visto esta intervención, para establecer opiniones y debates y enriquecer y aportar al conocimiento general del grupo en general, pues distintas referencias que pueden ser positivas para este fin, para este objeto.
Gracias por la atención y hasta la próxima clase.